comenzar esta segunda como tanda del taller, voy un poco a seguir el programa que tenía, que tenía pensado, un poco con el contenido de estas lecturas. Son 4 lecturas. Voy a hacer referencia básicamente a 2, que son 2 ponencias que se leyeron en Bogotá hace 2006, no, un poco más allá, 2008, sobre precisamente un seminario sobre crítica de arte. Pero antes de entrar al problema de las lecturas, me está comentando aquí que si el arte contemporáneo debería seguirse llamando arte u otra cosa, o sea, si el problema de la nominación del problema del arte sigue vigente, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que el arte contemporáneo debería seguir llamándose arte u otra cosa? Hay una cosa que es muy importante acá, que tiene que ver con la crítica, y esto creo que es lo más importante de todo el taller. Y es que la crítica de arte lo que hace es poner en juego el concepto del arte. Eso es lo que vamos a tratar de ver en estos 3 días. ¿Sí? Porque la pregunta como crucial es ¿cómo hacer una crítica sobre un objeto que yo no sé qué es, pero que eventualmente me han dicho que es arte? ¿Sí? La cuestión no es si me han dicho que es arte, sino que yo, a partir de este problema crítico, defino qué es eso que es arte. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿El arte contemporáneo debería seguirse llamando arte o no? Puede seguirse llamando arte contemporáneo, el arte contemporáneo. Sí, usted diría que sí. A ver. Porque se va a cambiar el nombre y va evolucionando, ¿no? Ok, esa es una respuesta. El arte pertenece a un sistema que cambia y la misma transformación hace que se produzcan diferentes tipos de objetos. Okay. Usted está diciendo que no lo... que no. Yo pienso que la obra de arte, como usted dice, la obra de arte ya no es lo que era antes, ¿verdad? Ya no es el objeto, ya es todo lo que está alrededor, que intervienen muchas cosas. Entonces, por eso yo digo, a lo mejor, a mí me hace ruido pues de que sea arte. O sí puede ser arte, puede ser algo creativo, conceptual, pero así como que sea una obra de arte. Ok, hay algo que espero que quede muy claro también del taller. Una obra de arte, yo no estoy diciendo que no es el objeto. El objeto es una obra de arte. Es decir, hay una cosa que se presenta como objeto de arte. Eso es muy importante. Pero lo que estoy tratando de decir es que ese objeto no es lo único que lo representa en arte. Es decir, la materialidad, la cosa, no es suficiente ya, ¿no? Eso servía más o menos hasta mediados de la década de los 40 del siglo XX, pero ya no tanto, ¿sí? O sea, ya el objeto como tal no es suficiente, pero eso no quiere decir que el objeto como tal no sea importante. Es decir, un poco, esto es como de mi cosecha, el objeto de arte es el que hay que considerar para comenzar a hacer la crítica. ¿Okay? O sea, hay algo que manifiesta todo el sistema y esa manifestación es la cosa. ¿Okay? No es que no sea importante, es decir, es tan importante que hay que comenzar por ahí. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso con un poco más de detalle, tal vez mañana, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿usted por qué cree que no debería seguir considerándose el arte contemporáneo arte? O no sé, o simplemente ponerlo junto, arte contemporáneo, para diferenciarlo del arte, digamos, del siglo XIX para atrás. Justamente, por eso se llama arte contemporáneo. Sí, bueno. Sí, o sea, es importante, es muy importante eso. O sea, el arte contemporáneo, la definición de arte contemporáneo, ¿alguien puede definir qué es arte contemporáneo? Una definición concreta. ¿Qué es arte contemporáneo? Pues, sí, vagamente podría ser toda la creación artística que, digamos, ya no es fácilmente reconocible dentro de un cierto movimiento, de una cierta corriente artística, ¿no?
como se venía dando con anterioridad. Ahora podemos ver arte, piezas, obras que pues contemporáneas, pero que se realizan con la técnica o con el tema renacentista, vanguardista, impresionista, ¿no? Pero se realizaron ayer. Entonces, no es fácil, o una mezcla entre técnicas o discursos, no sé. El problema de lo contemporáneo en el arte no es un problema netamente temporal. Eso es una cosa que ustedes tienen que entender. O sea, que se haga ahora, no quiere decir que sea arte contemporáneo. ¿Sí? Pues lo que pasa es que el meollo del asunto, pensaría yo, es que el aspecto de la crítica contemporánea está embebida en el propio ejercicio del arte contemporáneo. O sea, no es la división esta del creador, el público y el crítico que la guía, es una entelequia pues pasada y de moda, yo pienso, porque servía para entender las bellas artes y para promoverlas y difundirlas. Y en el momento actual, el papel del crítico, el que escribe crítica, pero también el artista mismo tiene temas críticos, hace crítica y autocrítica de la obra, está envuelto en un sistema de diálogo entre otros artistas, que sería la definición del arte contemporáneo, ¿no? Que su globalidad, que puedes estar aquí o en China, pero estás conectado, informado, y además que el resultado de esta crítica, de la creación artística, el resultado de esta crítica, pues se somete al juicio crítico de ese sistema, y entonces el crítico de arte pasa de ser solamente el que escribe y estudia a tener un papel de poder, asumir los espacios de autoridad que en el pasado tuvieron los obispos o los príncipes o el psicólogo, y entonces el crítico se asume, puede llegar a asumirse pues como el que guía, pero no que guía para explicar, sino el que guía para gobernar este sistema, ¿no? Ok, ahorita voy a hacer un matiz al respecto del rol del crítico de arte contemporáneo, precisamente porque ese papel legitimador ya no lo tiene tanto el crítico como el curador, que ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, ¿por qué seguir llamando arte al arte contemporáneo? Ese es un asunto complicadísimo de entender, porque definirlo no está fácil. O sea, definir qué es arte contemporáneo no es fácil, pero eso no quiere decir que no tenga una definición. ¿Sí? ¿Qué es arte contemporáneo? O sea, bueno, la historia define una época política, social, que es la contemporaneidad, el arte moderno y contemporáneo. La historia es antes, una de sus divisiones es lo contemporáneo y lo moderno, ¿sí? Entonces el arte contemporáneo debe de estar encuadrado en ese periodo histórico, y debe de reflejar los problemas de ese momento. claro. Los problemas, los problemas de ese momento son totalmente diferentes a los de otra época histórica. Y esto termina con los impresionistas, ¿verdad? Se inicia con los impresionistas y termina con toda esta serie de productores de arte que de repente no los entendemos o no nos atrevemos a un juicio de ellos. Pero es gente que está viviendo nuestros problemas y que le encuentra esa explicación. Ok, pero partiendo un poco de lo que usted está diciendo, uno podría decir que todo el arte eventualmente ha sido contemporáneo, es decir, todo el arte ha sido contemporáneo a una temporalidad. En su momento. En su momento. Exactamente, pero no, o sea, ¿por qué lo que vivimos desde más o menos la década de los 60 hasta ahora se considera arte contemporáneo? La definición no es fácil, vuelvo a repetir, ¿no?
y hay varios textos que hacen como referencia a lo que podría llegar a ser el arte contemporáneo, o prácticas de arte contemporáneo. Pero me interesa que ustedes me digan, ustedes qué entienden por arte contemporáneo, porque si no partimos de esa base, pues no podemos hablar de cómo hacer una crítica sobre esas cosas. ¿Sí? Entonces... Bueno, hay un libro de Tomás Maldonado, se llama, creo que, De lo virtual en el arte o algo así, no me acuerdo bien del nombre, y él habla de este problema, ¿no?, que es la falta de homogeneidad en el arte. Y bueno, esto pasa a partir de que surge todas las vanguardias y eso, ¿no?, porque antes sí era mucho más homogéneo y eso facilitaba, pues no solo la crítica, ¿no?, también la apreciación del arte. Y ahora, al no ser homogéneo, pues es muy difícil definirlo como una sola cosa, ¿no? O sea, incluso como esto que decía Magda de, o sea, el arte contemporáneo sigue siendo lo mismo que el arte de antes, o sea, yo creo que sí está muy, muy desligado, ¿no? Y bueno, a partir de este libro yo estuve pensando mucho, y de cualquier manera el arte contemporáneo, o sea, hay algo que lo ves y sabes que es eso, ¿no? O sea, no te queda la menor duda de que sí es arte contemporáneo. Y bueno, habrá casos que sí, claro. La pregunta no es si a uno le cabe duda si es arte contemporáneo o no. La pregunta es si a uno le cabe duda de si en absoluto eso es arte. O sea, la pregunta es más complicada todavía, ¿no? Sí, y yo creo que más bien ahí la definición llega como por eliminación, porque ese objeto no lo puedes clasificar como ninguna otra cosa, ¿no? Ese, bueno, vamos, objeto, acción o lo que sea. Okay. Entonces, o sea, al no poder entrar en ninguna otra definición, queda en el campo del arte contemporáneo. Sí, bueno, Cuauhtémoc Clemente dice una cosa que es muy interesante en sus clases y es que cualquier cosa que uno no sabe qué es, lo echa para el campo del arte. Es arte. Todas esas danzas que uno no sabe qué es, arte. Objetos que mal hechos, arte. O sea, un poco sí, o sea, sí, en cierto sentido sí, pero la indefinición, vuelvo a repetir, la indefinición de lo que es el arte contemporáneo no quiere decir que uno no lo pueda definir. Porque lo que, vuelvo a reiterar un poco la idea, el arte contemporáneo sigue siendo arte, pero no porque esté definido por su propia materialidad. Esto es muy interesante, ¿sí? O sea, el arte no se define por su objetualidad, por su cosa. Vuelvo a reiterar, uno antes sabía que un cuadro es un cuadro y sigue siendo un cuadro. Es una pintura, por ejemplo. Uno sabe que eso es una pintura. Después puede decir si eso es bueno o no, pero eso es una pintura. El problema del arte contemporáneo es que el circuito del arte contemporáneo, o lo que se llamó en un momento de la sociología el campo del arte, hace que los objetos que se introduzcan al campo sean nominados como arte. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo vamos a ver mañana, pero hay una cosa que se llama campo del arte, que está definido por unas reglas. Esas reglas hacen que uno pueda definir eventualmente qué es una práctica o qué no la es. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el arte contemporáneo se mueve específicamente en unos límites muy claros. Yo no estoy definiendo todavía qué es arte contemporáneo, no lo voy a hacer. ¿Sí? Porque no es mi... O sea, yo lo podría hacer. De hecho, hay varios textos, vuelvo a repetir, si quieren les paso bibliografía sobre hartos artistas, críticos, que definen arte contemporáneo. ¿Sí? Donald Cusby tiene uno, etc. O sea, hay varias personas que escriben sobre qué es arte contemporáneo. Pero yo no lo voy a hacer, porque este no es un taller de definición del arte contemporáneo, es un taller de crítica. ¿Sí? El problema, vuelvo a decir un poco lo que ya estaba diciendo antes, que para poder hacer una crítica de eso tengo que saber cuál es mi objeto de estudio. Pero lleguemos a un acuerdo generalizado, que es que todo lo que se mueve en el campo del arte es arte. Lleguemos a ese acuerdo y después ustedes mirarán si es bueno o no. Pero lleguemos por lo menos a ese acuerdo básico para que podamos por lo menos ver cómo podemos hacer una crítica de todo eso que se mueve en el campo del arte. El campo del arte no es, eso lo vamos a ver mañana con detenimiento, el campo del arte no es solamente los museos, galerías, etcétera, sino el campo del arte son unas relaciones que establece una especificidad de conocimiento. Hay campo del arte, hay campo de la economía, hay campo, etcétera. ¿Sí? Pero el campo se mueve
de alguna manera autónoma. Todo lo que se mueve en esa autonomía es arte, contemporáneo o no, pero es arte. Ahora, las definiciones de arte contemporáneo se mueven precisamente en los intersticios de esas relaciones que se generan en el campo del arte. Eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Pero vuelvo a decir, por lo menos reconozcamos, o sea, un poco para consultar, por lo menos reconozcamos que lo que está ahí, en ese campo del arte, es arte, ¿sí? Por ejemplo, tú sugerirías, como dices que de repente cualquier cosa lo queremos meter a esa cancha que se llama arte, ¿no? Un espacio que se llama arte. Entonces sugerirías que en vez de que le llamáramos arte, que fuera, no sé, algo así como expresión contemporánea. No, a ver, hay una cosa interesante y es que ahorita eso es lo que vamos a ver en este momento y es, ¿el arte es expresión? ¿Sí o no? Sí. También. Entonces Sí, todo bueno. es arte. Sí y no. O sea, todo es potencialmente arte. Pero eso no quiere decir que todo sea arte. Todo es potencialmente arte. Eso implica que yo puedo hacer arte con lo que yo quiera. Y puedo hablar de los temas que yo quiera. Pero eso no quiere decir que todo lo que yo produzca sea arte. Eso lo vamos a ver mañana con detenimiento. Porque es un asunto más complicado de lo que parece. ¿Sí? El orinal de Duchamp que veíamos ahorita, pero también la caja de zapatos de Gabriel Orozco, que todo el mundo debe conocer, por eso no traje la imagen. Pero si quieres te la describo. La caja de zapatos es una caja blanca con un interior rojo, eso se expuso en la Bienal de Venecia hace unos años. Es caja de zapatos, pero vamos a ver mañana por qué eso puede seguir siendo arte, por qué es arte contemporáneo y por qué no es otra cosa que no es arte, ¿no? Claro, pueden llegar críticos de todo tipo, entre esos Avenida Lester, a decir, eso no es arte, ¿no? Precisamente aquí es donde viene el problema de la crítica de arte. La crítica de arte puede seguir diciendo si esos objetos son buenos o son interesantes o sirven para algo o no sirven absolutamente para nada y no son buenas obras de arte. La crítica de arte todavía puede llegar así, puede seguir diciendo eso, pero que son obras de arte lo siguen siendo, ¿sí? La crítica de arte puede decir si son buenas o malas, con una serie de condiciones que vamos a ver dentro del taller, pero eso no quiere decir que no sean arte. ¿Sí? Pueden ser malísimas obras, y en general lo que uno ve en los museos y galerías y todo eso son malísimas obras, pero eso no quiere decir que no sean arte. ¿Sí? Un poco el llamado de este taller es: escriban de manera razonada por qué esas obras son buenas o por qué son malas, pero hagan el ejercicio, que el ejercicio crítico lo que termina haciendo es limpiando una serie de artistas que son malísimos, limpiando el campo de una serie de obras que son malísimas y eventualmente va a terminar generando aparato crítico para el juicio. Eso es lo que vamos a ver en el taller, ¿no? Voy a volver un poco al problema de si el arte es expresión o no. ¿Las obras de arte son expresión o no? ¿Por qué? Pues me parece que en ese aspecto finalmente hay como un concepto que busca comunicarse. Lo que yo creo específicamente es que el arte sí tiene grados de expresión, pero no toda la expresión es arte. Lo que son cosas completamente distintas. Así como, pues, no sé, todos los gatos son mamíferos, pero no todos los mamíferos son gatos. Entonces, en ese sentido creo que el arte sí es expresivo, porque se está tratando de comunicar. Tú mismo lo dijiste, el arte contemporáneo es una crítica, y es una crítica que está buscando expresarse. Pero eso no significa que lo que yo expreso cualquier día, me das un café, sea propiamente arte. Esa expresión no es arte. ¿Quieres un café? ¿Me das un café? Y si eres Gabriel Orozco, sí. Depende, porque no todo lo que hacemos Orozco es arte. Pero es muy interesante lo que usted está diciendo. Usted está diciendo dos cosas que son diferenciadas. Una, las obras de arte dicen cosas. Otra, las obras de arte expresan cosas. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Hay un ejercicio de semiosis involucrado ahí. No les estoy diciendo que le hagan a piercing, nada de eso, sino que hay una cosa
hay una cosa que dice algo, ¿sí? Y por eso se produce. Parecería como si al principio esa cosa que dice algo, yo tuviera que aproximarme a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de decir cosas. Decir cosas no implica necesariamente una forma de comunicación, no necesariamente una forma de comunicación. Que yo diga algo no quiere decir que yo esté comunicando algo, es diferente, ¿sí? Yo opinaría que vivimos en la época posmoderna que se caracteriza por la autonomía de la expresión. Inclusive que debe haber artistas, o hay artistas, no firmas ciegas, que quieran hacer arte sin expresión. Exactamente. O sea, algo que sea el siguiente paso. ¿Verdad? Y del arte como un acto comunicativo, pues es una constante también. Pero en el arte contemporáneo pues está precisamente la búsqueda de no expresar cosas, quizá. Es una posibilidad, o sea, que uno diga algo no quiere decir que exprese algo o que comunique algo. Eso es muy importante, ¿sí? Porque eso quiere decir que no todas las obras completan un ejercicio semiótico en términos simbólicos, sobre todo en el arte contemporáneo más actual. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? O sea, que yo ponga aquí caja de zapatos, ¿sí? ¿Qué carajos comunica una caja de zapatos? En sí mismo no comunica nada más que su propia cosa, es decir, caja de zapatos. ¿Uno qué puede decir de la caja de zapatos? Pues que es una caja de zapatos, ¿sí? Exactamente, pero uno no puede decir nada más. El problema es que las obras de arte no se agotan en su carácter de cosa, ¿sí? Sino que parecería que cualquier cosa que uno presente como arte tiene algo más, y ese algo más es un problema conceptual, ¿sí? Pero no, el problema conceptual aquí no hay que entenderlo como todo lo que el artista dice que su obra significa, no. El problema conceptual es qué es la obra de arte en ese contexto, en ese momento, y cómo funciona, ¿sí? El problema no es tan nuevo como ustedes creen. El problema comienza en la década de los 50 con la noción de la muerte de la pintura, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir aquí? Lo que un objeto es en arte es lo que es como cosa, pero también como otra cosa, es decir, lo que uno ve ahí. Eso que uno ve ahí no es solamente el objeto, es decir, caja de zapatos o nada, sino otras cosas, un poco más allá, ¿sí? Es decir, se puede decir que uno, cada vez que ve una obra de arte, puede hacer una interpretación de la cosa, ¿sí? El problema es que la interpretación de esa cosa, lo que uno puede decir de eso, la interpretación, es diversa, ¿sí? Es diversa. ¿Alguien ha tomado aquí clases de hermenéutica, filosofía del arte? ¿Sí? El problema es que uno entiende en general que una obra de arte comunica cosas, es decir, que un objeto me dice algo y ese algo es comunicación, como si uno pudiera entender lo que está diciendo la obra, ¿sí? Y no necesariamente pasa así. Veamos con un ejemplo moderno, del arte moderno, norteamericano. No sé si ustedes conocen a Jackson Pollock, yo espero que sí. Greenberg, con él, ¿no? Exactamente. ¿Todos conocen estas obras? ¿Quién no las conoce? ¿Quién no conoce eso? Los que no las conocen, ¿qué es eso? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué son? Ok. Más colores.
¿Cómo fueron hechas? Los que no las conocen, ¿cómo podrían decir que fueron hechas estas cosas? Siguiendo algún paso, ¿no? Empezaron con el 1, con el 2, con el 3, no hicieron nada. Llevaron Okay. una secuencia. Sí, pero pensemos en esta obra en particular. ¿Cómo fue hecha? ¿Qué? ¿Cómo? Pinceladas. Ok. ¿Alguien ha pintado aquí como por ejercicio? ¿Qué se necesita? ¿Qué instrumentos se necesitan para poder pintar esto? Ok, ¿dónde? ¿Cómo es esta pintura? En el suelo. ¿Por qué en el suelo? ¿Cómo saben que están hechos? Pero, ¿qué les dice a ustedes que esto está pintado en el suelo? Porque si lo pintaras parado o en una pared y aventaras pintura, se chorrearía hacia abajo. Ok. Si lo haces en el piso, se queda en el lugar exacto donde pretendes que se quede. Ok. ¿Qué implicaciones tiene eso? O sea, ¿ustedes han visto alguna vez estas obras en vivo? Son obras de gran formato. Son casi de granos, del tamaño de la pared. ¿Cómo? Bueno, las que yo he visto no son tan grandes, son, o sea, a lo mejor como el que aquí. Hay unas que son muy grandes. Hay una cosa que es interesante y es que el artista a veces cortaba la tela, ¿no? En general son pinturas grandes, las de este tipo, ¿no? Esto es una pintura de Jackson Pollock pintada en la década de los 50, ¿sí? Y sabemos que está pintada en el piso porque no se está chorreando hacia abajo. Pero sabemos que está pintada con qué más, qué elementos pictóricos. ¿Brocha? Con el cuerpo. Colores. Con el cuerpo. Miren, ¿Con la mano? ¿Usted cree que está pintada con la mano? No, o sea, que igual y la pintura la puede haber tomado con las manos y lanzada. No tanto que haya puesto las manos. Ok. Todo este tipo de especulaciones hacen pensar en cómo es pintada esta cosa, no en la cosa, ¿sí? Es decir, la pintura es más que pintura, ¿sí? A diferencia de los cuadros representativos formales, en donde uno reconoce figuritas y las figuritas le dicen cosas, porque hay una narración ahí completamente explícita. Esto no tiene una narración dentro de la pintura, pero uno puede armar una narración desde la pintura, de cómo fue hecha. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el sentido de la pintura es la pintura y está afuera de la pintura. Porque la pregunta no es tanto si la pintura es buena o no, sino cómo fue hecha. Y son muchas, o sea que no es una cosa, es un sistema. Exactamente, exactamente, no es solamente el cuadro. Ahora, la pregunta que sigue a continuación es, ¿ustedes qué creen que quiso decir el artista con esta cosa? Pues esa es una opción. O su estado de ánimo de lo pintó. Su estado de ánimo es también una respuesta. Su estado mental, incluso. Bueno, de hecho estas pinturas hablan mucho del estado de ánimo del pintor, que estaba loco, borracho, etc. ¿Sí? Pero ustedes ¿qué ven? O sea, como una interpretación de este tipo de piezas, ¿qué ven acá? Pues es una reacción hacia lo pues, que se venía pintando, ¿no? O sea, que tiene que ser equilibrado, que tiene que ser geométrico, que tiene que llevar una sección áurea, no sé, como un tipo de protesta hacia... Bueno, recordemos que esta es una pintura de los 50, es decir, que después de la modernidad europea, todas esas reglas ya no existían. O sea, todos los artistas de la modernidad rompieron las reglas académicas de pintar. ¿Sí? Pero lo que hizo Pollock fue, de hecho, romper las reglas que ya estaban rotas. ¿Sí? Por eso Pollock es un artista de importante. Recuerden, esto es década de los 50 y hay mucha gente que todavía no puede ver esto como arte. Hace 60 años esta pintura.
¿sí? Y hay mucha gente que todavía no reconoce estas pinturas como arte, ¿sí? ¿Qué quiso decir el artista en esta pieza, por ejemplo? Hagamos ese ejercicio, intentemos hacer eso. Bueno, en algunos... Espera un segundo, ella iba a decir. no se ve mejor como una especie de experimento, y ese experimento le da un carácter innovador y lo hace diferente. Porque, bueno, desde lo que yo he visto hasta ahora, el arte tiene que ser original. Entonces, he estado pensando que las piezas que vimos al inicio, por ejemplo, el de Duchamp, era algo nunca antes visto. Entonces, a lo mejor eso es lo que le da como carácter de contemporáneo y de innovador. Y eso lo podría a lo mejor hacer arte para quienes lo definen como arte. Ok. Hay que partir de un principio que es interesante. El arte contemporáneo es todo menos original. Ahorita vamos a ver, eso lo vamos a ver mañana tal vez. Pero el arte contemporáneo es todo menos original. ¿Sí? Pero eso no me responde a mí. ¿Qué quiso decir el artista con eso? O sea, que uno quiera decir originalidad no quiere decir que uno sea original. O sea, no es suficiente. Experimental. O sea, yo ya voy a lo mejor, pues que tal si se avienta la pintura aquí y así y ya. A ver, ¿qué sale? Ok. Pero igual también se requeriría un poco de contexto, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la obra. Porque pues así... Estas obras no tienen título. Se llama Ejercicio 1. No tienen, o sea, tienen título que no dice absolutamente nada. ¿Pertenece a una serie? Sí. 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 ¿La número 7 o la número 9? En general todas son iguales. ¿El mismo tono? No necesariamente. Hay unas más blancos y negros, etc. ¿no? Pero eso todavía no me responde qué quiso decir el artista con eso. O sea, ustedes me están diciendo hay que tener en cuenta el contexto, pero no me dicen qué quiso decir el artista con eso. Me dicen que si pertenece a una serie o no, pero no me dicen qué quiso decir el artista con eso. Pero no es importante decir nada. Si es importante o no es importante. Este es un debate importante. O sea, ¿es o no importante lo que el artista quiso decir aquí? Pues sí lo es. Sí lo Okay. es, y de hecho Jackson Pollock es de los artistas que todavía se puede ver dentro de la obra cosas que son externas a ella. Como por ejemplo, en el hecho de la técnica de estar en esa posición encorvado hacia el suelo, no vertical, es decir, no racional, hay una postura, ¿no? Y no solo ante la pintura como acto humano, pensado, racional, sino más bien animal, pasional, incluso desenfrenado y descontrolado. Y dejar un poco también al azar que actúe, ¿no? en el resultado final. Y eso lo podemos ver, sabiendo cómo hizo las pinturas, se puede entender todo eso, que está fuera de la obra. ¿Cómo lo podemos ver en la pintura? Esto me importa a mí muchísimo. O sea, eso que usted acaba de decir, bueno, ¿puede avanzar un poquito las manos? O más adelante. Más adelante. ¿Cómo podemos ver en esa pintura esta acción? ¿Es como una ruptura? Bueno, recordemos, década de los 50, o sea, 60 años atrás. ¿Una ruptura frente a qué? Frente a las formas Claro, pero volvemos otra vez al asunto que a mí me interesa, es la obra de arte. O sea, ustedes están viendo una obra de arte. ¿Qué les dice esa obra de arte? Está con nosotros, ¿no? Sí, pero hay una cosa que es muy importante, y es que la obra de arte, en la obra de arte está inscrita la intención del autor, en el objeto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero hay una intencionalidad cuando el artista hace una cosa. Esa intencionalidad está inscrita en la cosa, porque si no el tipo no la haría. ¿Para qué? No le importa. O sea, escribiera un texto, saltaría por ahí, no importa. El tipo hace una cosa. Eso quiere decir que la intencionalidad del artista está inscrita en ese objeto. Pero la intencionalidad no es necesariamente todo ese chorro conceptual que muchos de los curadores contemporáneos hacen que creamos, sino que
Los artistas hacen obras porque hacen obras. Eso, que parece una cosa tautológica, tiene todo sentido cuando uno considera que el hacer obras es hacer algo. Un objeto. La pintura en este caso es la pintura, no hay más que ver, más allá de la posición, todas estas cosas, como lo que tú dijiste, el choro conceptual. En estas obras, más que nada es ver la experimentación que se logra con la plástica, ¿no? Las manchas, la combinación de colores, por eso los ejercicios, por eso la vasta cantidad de obra que tienen los expresionistas, ¿no? Es ver cómo se ve el gris con el amarillo con el rojo, cómo se ven las manchas grandes, las manchas pequeñas al lado de un color chillante. Bueno, sí, pero la no. Pintura O sea, por la pintura en claro, pero no es un ejercicio del arte por el arte, y después vamos a ver eso. Sí, pero no. O sea, este tipo de cosas hay que verlas como cosas, como obras también. Pero un poco lo que usted está diciendo ahorita, que hay un motivo detrás del hacer estas cosas, ¿no? Aquí parece como si uno no pudiera quedarse solamente en la pintura y tuviera que pensar en cómo fue hecha. Es decir, hay una acción que está remitida desde la pintura hacia afuera del cuadro. ¿Qué es esto? Por eso es que se tomaron tantas fotos de Pollock pintando. El problema no era tanto solamente la pintura, vuelvo a reiterar eso, sino cómo es pintada esa pintura. La pintura de Pollock remite a una acción que queda registrada en el lienzo, ¿sí? Que es pintura, algo que veía un crítico de arte como Greenberg como pintura pura, pero después otro artista, Alan Capro, vio perfectamente que eso no era tan puro como pensaba Greenberg, sino que la pureza de la pintura no está solamente en sus digamos, en su carácter físico, sino que hay algo que se inscribe en esa pintura, que es una acción que está por fuera de la obra. ¿Eso qué significa? Eso significa que las obras tienen un atrás, ¿sí? Pero no es un atrás, ¿cómo decirlo? No es un atrás místico, metafísico, etc., sino que el atrás es el adelante. Eso suena un poco extraño, ¿sí? Pero el atrás de las obras en general del arte contemporáneo no es algo que está atrás como un significado oculto necesariamente. ¿De lo que va a venir? ¿Cómo? ¿De lo que va a venir? Sí, ni siquiera como el pasado, digamos, mítico, sino como presencia. ¿Sí? Puro gancho. Exactamente. Puede ser, también. Es algo que es interesante en términos del tiempo, si ustedes lo piensan, ¿sí? Porque cuando uno se enfrenta a una obra de arte, ve una cosa como presencia, pero también ve otra cosa como ausencia, es decir, el problema conceptual, ¿sí? Eso implica que todas las obras dicen algo, pero el decir, por ejemplo en este caso, no quiere decir que el artista articule un discurso. Bueno, no necesariamente, hay gente que sí lo hace, hay artistas que sí lo hacen. Articula un discurso antes de preparar su obra, sino que la obra en sí misma ya es su propia discursividad. Eso es importante que ustedes lo vean, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo vean, porque si no consideran esa discursividad, no pueden entender el problema del arte contemporáneo. ¿Qué quiere decir la discursividad en el arte contemporáneo? No es el concepto escrito en la hoja de sala de la obra, sino ¿cómo es que yo puedo llegar a entender un objeto para que sea más que un objeto? Ese es el problema conceptual. Ese es el problema conceptual. Además que no sea símbolo. Puede llegar a serlo, ¿sí? O sea, hay obras que son simbólicas, ¿sí? Porque tienen una correspondencia simbólica. No sé si saben de lo que estoy hablando. O sea, sí, hay una... caos y la posguerra y la... Exactamente. Y la ruptura y vamos a pintar. Hay obras que tienen tema. Por ejemplo, este tipo de obras no tienen ningún tema, ¿sí? Pero sí lo tienen. ¿Cuál dirían ustedes que es el tema de esta obra?
vida de este señor Pola, no saben que vivió. Pero solamente remitémonos por ahora, o sea, digamos, por ahora a la pieza. ¿Cuál es el tema de esta cosa, de esta pieza? El desorden del universo. Pues eso puede ser un tema, pero fijémonos en esta acción. ¿Cuál es el tema? ¿Qué está pasando ahí? Vean, ¿qué está pasando? Una confusión total. Es cierto, el tipo era un borracho que pintaba borracho y se acostaba con 500 mujeres al mismo tiempo. Es cierto. Sí, es cierto. O sea, de alguna manera parece como si la subjetividad del artista se estuviera pasando a la obra. ¿Sí? Parece que hubiera ahí como una especie de traslado un poco misterioso en lo que es el artista y lo que es la obra. Eso se puede hacer con ciertas cosas, con ciertos objetos de arte. Pero el caso de Pollock es típico, porque uno puede llegar a entender que el arte contemporáneo, de hecho el primer arte contemporáneo es el arte norteamericano después de la década de los 50, ¿no? Porque parece que hubiera una relación entre el sujeto que produce la obra como tal, y las preguntas por su propia materialidad. Eso hace entonces que las obras de arte contemporáneo sí tengan un carácter hermenéutico de alguna manera, pero el significado de las obras no es ni caprichoso ni necesariamente simbólico. Eso quiere decir que las obras necesariamente no comunican algo en términos semióticos. Es decir, A más B igual a C no pasa en general en las obras de arte contemporáneo, sino lo que pasa es un proceso un poco más complejo, por no decir misterioso, en donde yo no puedo ver algo si no considero la materialidad de la cosa, pero tampoco no lo puedo ver si no considero otras cosas. Es decir, la hermenéutica de la obra no es solamente enfrentarse a esa cosa objeto, ¿sí? Entonces, esperemos, ¿no? Sino es enfrentarse a algo más. Cuando uno se enfrenta a las obras de Pollock, ¿sí? Cuando uno se enfrenta a las obras de Pollock, se enfrenta no solamente a Pollock, sino se enfrenta a un espacio que está atrás, es decir, al proceso de pintura de estas cosas. ¿Sí? Tal vez estas son las primeras obras de proceso que uno puede leer como tal. ¿Sí? Ahora, un ejercicio aún más complicado, veamos la que sigue. No, fíjense, ahí, eso. Uno, ¿cómo puede hacer un proceso de interpretación de estas cosas? Arte minimal de la década de los 60 en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? O sea, una pregunta es, ¿qué significa esta cosa? Rompe un establecido. Bueno, antes de llegar a ese nivel un poco más elaborado de interpretación, ¿qué ven ahí? ¿Conocen este tipo de obras? ¿Quiénes no las conocen? Ustedes, que es un grupo de iniciados. ¿Qué ven ahí ustedes que no conocen esto? ¿Qué ven? ¿Qué son? Geometrías. Ok, ¿qué más? Vacío, ¿qué más? Bueno, la foto está en blanco y negro, pero las cosas son grises. Perspectiva, ¿qué más? Diferentes materiales, diferentes distribuciones. Okay. Espacios, ¿qué más? Visualizaciones diferentes del rectángulo, del cuadrado, las figuras primarias. Ok. Formas arquitectónicas. Dijeron Bauhaus. Ok. No, esto no tiene que ver con la Bauhaus, pero bueno, puede remitir a eso. ¿Qué más? Uno, ¿cómo puede decir estas cosas qué significan? Por ejemplo, ¿qué significan estas estructuras puestas ahí en ese espacio? Pues, estructuras que en algún momento podrán ser usadas creativamente para un fin
específico. Ok, pero recordemos estas cosas un poco siguiendo acá, estas cosas no sirven para nada, es decir, están puestas ahí en el espacio y están en el espacio. Esto no está utilizado ni como mueble, ni como mesa, nada. Es eso puesto ahí en ese espacio blanco y tal. No tienen ninguna utilidad más que ser estructuras ahí en ese espacio. Exactamente, no tienen ningún tipo de finalidad, más que ser eso que se ve ahí. ¿Qué significan estas cosas? O sea, es una pregunta muy complicada de hacer. Porque la respuesta del significado de esto no está dentro de las obras, no está dentro de esas figuras geométricas, sino que está afuera de eso. ¿Por qué está afuera? Ustedes dijeron, está el espacio, está el vacío, está un análisis del comportamiento geométrico de esas cosas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes no se están preguntando qué significa cuadrado, sino cómo se comporta el cuadrado en ese espacio, que es diferente. ¿Sí? Eso quiere decir que el significado no está dentro del objeto. Así como cuando uno hace una lectura de cierto tipo de obras, que uno puede más o menos ver lo que está pasando ahí, hace una narración y entiende lo que está pasando dentro. ¿Sí? Aquí eso no se puede hacer, porque no hay un dentro. ¿Sí me entienden? Pero sí hay un dentro. ¿Por qué? El dentro emocional del espectador en circulación. Eso es una cosa interesante. Y es un principio después de interiorismo. ¿Qué tipo de interioridad estamos manejando aquí en términos de espectador? O sea, yo he visto estas cosas y uno en general no tiene un sentimiento. O sea, uno no va caminando por las celdas de Morris y dice, oh, me siento enamorado. No se siente enamorado. Uno no siente este tipo de cosas como pasionales, digamos. No he visto todavía que un arquitecto tenga un sentimiento tan... Los arquitectos en general tienen sentimientos racionales con este tipo de cosas. Bueno, sí hay arquitectos que... Pero un espectador común que camina por el MoMA de Nueva York ve estas cosas y dice, no dice, oh, me enamoré del cuadrado. Uno no se enamora de un cuadrado, como se puede enamorar eventualmente de una pintura del Renacimiento, ¿no? Uno no se enamora, o sea, uno no puede emitir un juicio al respecto de su subjetividad a partir de lo que está viendo aquí. Es decir, estas obras interpelan al espectador de una manera diferente, porque uno no puede hacer narraciones de esto. O sea, uno no puede, estas cosas no tienen un carácter narrativo en tanto identificación de los elementos como historia, sino como presencia. Eso es lo importante de este tipo de cosas. Vean, uno solamente puede entender esto estando en el espacio, porque estas piezas hablan de cosas más allá del significado de un cuadrado. Hablan de cómo se comporta un cuadrado en un espacio específico, de la relación de cuerpos cuando uno está enfrentado a este tipo de manifestaciones, digamos, fenomenológicas, ¿no? De cómo es que uno hace recorridos, un poco lo que usted está diciendo, cómo estas formas marcan recorridos dentro de la galería. En general a la gente no le importa eso, porque la gente está esperando ver en galerías de arte obras conmovedoras. Pero es que aquí no se trata de conmoverse, se trata de estudiar el comportamiento espacial dentro de un espacio. ¿Cómo? De moverse con, de estar con los objetos, estar ahí con. ¿Sí? Pero... Probablemente alguien que sí tenga, por ejemplo, un arquitecto que tenga un poco más de sensibilidad hacia el espacio, pueda apelar la obra no sé, a que la persona pueda asociar con otros espacios vividos y entonces, no sé si de ahí traer la emoción. Ok. Fíjense en esto. Claro, el arquitecto tiene una percepción del espacio muy singular. El tipo está pensando si esta viga se va a caer o no. Ese tipo de cosas que hacen los arquitectos un poco desesperante. Pero el problema no es tanto si el arquitecto tiene una percepción X del espacio o no, sino que todos tenemos una percepción del espacio. Todos tenemos la percepción de izquierda, derecha, arriba, abajo, grande, pequeño. Estos objetos interpelan al espectador, es en esa dimensión de la percepción, no en una dimensión del significado. Es decir, uno no puede hacer una crítica de si esto me conmueve, por ejemplo, o si esto significa, si un cuadrado más un cuadrado significa algo. No tiene un significado tal cual, sino significan afuera, significan espacio, significan contexto.
¿sí? Significan presencia, significan otra cosa. Pero eso solamente, vuelvo a reiterar lo que estoy diciendo, eso solamente se puede en la presencia de ese objeto, nunca más. ¿Sí? Es decir, que para que yo pueda tener una experiencia de estas cosas, tengo que poder estar con ellas. Vivirlas. Un poco, sí. O sea, para que yo pueda tener toda la dimensión crítica del objeto, dimensión crítica quiere decir ver las cosas como son y después hacer un juicio de eso, implica que yo esté ahí. ¿Sí? Claro, después uno va y ve estas cosas en los libros y después en internet y uno dice, estas cosas no tienen ningún sentido. ¿Sí? Porque en general, digamos, el juicio general que hace la gente es, ¿y esto qué significa? Vuelvo a reiterar, el significado de las cosas no está dentro, porque no hay un dentro. El cuadrado, como cuadrado, no tiene un dentro, sino tiene una afuera. ¿Sí? Sí. Bueno, pero en este sentido, esto ahora ya es más racional, bueno, lo puedo ver, porque se identifican formas, porque puedo identificar un espacio en un sentido de fuga ya muy establecido, ¿no? Por el artista. Movimiento, o sea, bueno, en ese sentido, aquí sí se puede llevar una crítica un poco más, pues no fácil, pero... Bueno, ¿usted cómo haría una crítica sobre este tipo de piezas? O sea, imagínense que usted está en ese espacio y va, el Times de Nueva York le pone a escribir una crítica sobre eso. ¿Cómo haría usted ese ejercicio? Es difícil, pero inténtelo. Haga una narración corta de cómo usted haría una crítica sobre eso. Bueno, pues dentro de un espacio rectangular se encuentra expuesta una obra de formas geométricas en un sentido conforme al punto de fuga o línea de horizonte del espacio, en donde interviene el movimiento y entre ellas los espectadores, ¿no? Ok. ¿Qué acaba de hacer ella? Una descripción. ¿Es una descripción una crítica? No totalmente. Es decir, las críticas, sobre todo este tipo de obras, que son mucho más crípticas, porque como no significan, o sea, uno puede decir, esto me despierta pasiones, pero uno sabe que están diciendo mentiras. O sea, si uno dice, esto es pasional, no es cierto. No, o sea, uno no cree ese tipo de cosas. Uno tiende, frente a este tipo de cosas, a hacer una descripción, precisamente porque es muy difícil ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? O sea, hacer una descripción, esto es un ejercicio que todo el mundo tiene que hacer, arquitecto o no, es yo cómo entiendo el espacio. Las críticas de obra hacia este sentido, a este tipo de cosas, estaban más dirigidas a cómo es el comportamiento del espacio, por ejemplo. Entonces, a partir de esa descripción que usted acaba de hacer, uno puede hacer una narración de cómo es el comportamiento del espacio y estaría haciendo una crítica de la obra. ¿Sí? Porque esta obra sugiere que es una reflexión del artista. Exactamente. Sobre el neoplasticismo. Sobre ciertos tipos de elementos plásticos. Eso implica entonces que hay obras, vuelvo a reiterar, cuyo significado está afuera de ellas, pero es su propia materialidad la que me dice cosas de su circunstancia. Es decir, vuelvo a decir, la cosa como cosa sigue siendo tal cual, pero la obra como obra no se agota en su carácter cósmico, para utilizar un lenguaje heideggeriano, sino que trasciende su carácter cósmico para volverse otra cosa. Esa cosa es un problema conceptual. Pero como se pueden dar cuenta, el problema conceptual de las obras no está necesariamente inscrito en un significado oculto, sino que ya está presente en el espacio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sobre todo para las personas que no están acostumbradas a ver este tipo de obras. ¿Sí? O sea, ahora, estas son obras que son hechas hace 40, 50 años. O sea, fíjense todo el espacio como de tiempo en términos históricos que hay que llenar para poder entender el arte contemporáneo más actual. ¿Sí? Que es todavía mucho más complicado. ¿Sí? Tal vez
Porque el arte contemporáneo, además de hacer una serie de referencias a cosas que ya existen, hace referencia a cosas que ya existen dentro de la historia del arte. Es decir, haciendo una crítica de la cultura, hacen también una crítica de la propia historia del arte. Es decir, que para poder entender muchas de las obras de arte contemporáneo más recientes, hay que saber de historia del arte. No hay de otra. O sea, no se puede. Si uno no entiende la historia del arte, no se puede entender el arte contemporáneo. Precisamente, un poco para contestarle y anticipar un poco mi respuesta de mañana, el arte contemporáneo está definido por su propia característica histórica y uno no puede desconocer eso. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que uno puede emitir juicios sobre las obras de arte contemporáneo, pero para emitir juicios mucho más precisos yo tengo que entender históricamente cómo es que funcionan, históricamente en relación a su propia historicidad, es decir, historia del arte. Para hacer crítica del arte hay que saber de historia del arte, no hay de otro. No se puede si uno no sabe historia del arte. Porque si no, todos los juicios entonces quedarían otra vez reducidos al me gusta o no me gusta. ¿Sí? Ok. Ahora, que yo pueda decir algo sobre una cosa, algo que no se reduce solamente a su propia objetualidad, implica que yo emito un juicio. ¿Sí? Emitir un juicio quiere decir, vuelvo a decir algo sobre una cosa. Eso es emitir un juicio, en general. ¿Sí? Todo el mundo puede emitir juicios sobre este tipo de cosas. ¿Sí? Es decir, todo el mundo puede hacer un ejercicio hermenéutico que no tiene que estar restringido a un significado de la comunicación sobre este tipo de objetos. ¿Quién es el primero que desarrolla la teoría sobre el problema de los juicios? El primero que lo hace es Kant. Entonces, para poder entender un poco qué quiere decir hacer un juicio sobre algo, hay que leer a Kant. No hay otra opción. O sea, hay que leer la crítica del juicio, no hay otra opción. Perdón, la crítica de la razón pura, no hay otra opción. ¿Sí? Para saber qué es un juicio, hay que leer a Kant. ¿Sí? Pero bueno, mientras lee a Kant, o para los que ya hayan leído, Kant desarrolla un término que es muy interesante, ¿no? Kant dice algo que es muy importante para el arte en general, y es que todo el mundo puede emitir juicios, ¿sí? Y en general los juicios sobre el arte son universales. No sé si ustedes han leído la crítica del juicio. En una de sus apartes de la crítica del juicio, Kant dice que el arte es bello universalmente. Todavía está por verse, y mucha gente todavía sigue estudiando qué quiere decir que sea bello y qué quiere decir que sea universal, ¿no? Pero en general uno puede decir que todo el mundo podría eventualmente juzgar algo como bello precisamente porque es bello para todos. ¿Sí? Eso es lo que va a poner en duda el arte contemporáneo. Pero lo muy importante de Kant es que Kant dice que todo el mundo puede emitir un juicio. ¿Sí? Todo el mundo puede emitir juicios. ¿Eso qué quiere decir? Que potencialmente todo el mundo puede hacer crítica, porque pues, todo el mundo puede emitir juicios. ¿Sí? No le creamos tanto a Kant si el arte universalmente es bello o no, pero lo más interesante es que todo el mundo puede emitir un cierto tipo de crítica. ¿Sí? Todo el mundo lo puede hacer. El problema es cómo. ¿Sí? Para Kant la cuestión se agotaba relativamente fácil, porque pues, todo el mundo sabe que algo es bello, pues hasta ahí. Si algo es bello, es artístico. ¿Ya? El problema con el arte contemporáneo es que no todo es bello en esos mismos términos. ¿Sí? La pregunta es, si no es bello en esos términos, ¿cómo hacemos para juzgar? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para dar ese salto un poco de malabares? ¿Sí? Si todo el mundo puede emitir juicios, ¿cómo tiene que ser un juicio razonado actualmente? ¿Sí? El problema, que no había visto Kant, pero en general se comienza a problematizar desde el arte contemporáneo, es el problema institucional. El problema institucional quiere decir que el arte,
ahorita, como vamos a ver mañana, el arte se mueve en un circuito de instituciones, ¿sí? Pero aquí la institución no hay que entenderla como un edificio. ¿Ustedes saben qué es una institución? ¿Qué es una institución? Esos términos sociológicos puros, Weber. ¿Alguien ha leído el libro de sociología de Weber? Ahí se desarrollaron bastante bien qué es una institución. Institución. Todo el mundo sabe que es una institución, pero nadie sabe decir que es una institución. No. ¿Qué es una institución? ¿Cómo? Un grupo de gente, ¿no? El partido institucional. El Partido Revolucionario Institucional es una institución, pero hay otros tipos de instituciones. Porque siempre reglas y traspasa a la gente. Sigue a pesar de... Pero, por ejemplo, la familia es una institución. ¿Sí? Los partidos políticos son instituciones. ¿Sí? Las escuelas. ¿Cómo? La escuela es una de las más importantes. ¿Sí? Pero, ¿qué es una institución? O sea, ¿alguien podría definir qué es una institución? Un grupo de personas, pues, hacen una institución Algo que te regula. Son comunes. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los objetivos pues, son parte del arte, de la política, de la ciencia. Se hace una institución con objeto de que fijan las reglas que deben de caminar para que los que quieran hacer juicios sobre alguna cuestión lo hagan dentro de esos términos. Digamos que la institución en general es una forma regulativa del ser social. ¿Sí? Es una forma, es una constitución que regula el ser social de las personas. ¿Sí? El campo del arte es una institución que está definida no necesariamente por los edificios, pero también son los edificios. Es decir, las instituciones son relaciones de personas que están reguladas, exactamente, y esas personas construyen edificios. ¿Sí? ¿Para qué construir un edificio? O sea, la familia, por ejemplo, tiene una noción de edificación. El hogar. O sea, la familia, en general las instituciones están protegidas en edificación. El caso del PRI es perfecto para entender eso. El momento de la revolución en Ciudad de México es perfecto para entender el nivel institucional del Partido Revolucionario. La constitución de los Estados Unidos mexicanos. Exactamente. Es más amplia todavía. Exactamente. Ese tipo de instituciones, ¿sí?, están delimitadas, no solamente en términos territoriales, sino en términos de organización social. ¿Por qué estoy diciendo todo esto sobre la institución? Porque el arte contemporáneo se mueve sobre su propia institucionalidad. ¿Sí? Eso es algo que Kant no había visto porque no necesitaba ver. La pregunta kantiana por excelencia son las condiciones de posibilidad para que algo pueda ser juzgado, pero a él no le importa si institucional o no. A él le importa ese nivel subjetivo de esa pregunta. Pues, si quieren podemos hacer una disertación sobre eso. Pero lo importante aquí es que el problema de lo bello, en términos, digamos, kantianos, estaría mediado en el arte contemporáneo por su nivel de institucionalidad, por el problema institucional que está inscrito ahí. Ahora, si yo quiero emitir un juicio sobre algo que veo, tengo que emitir un juicio considerando su institucionalidad. En el arte contemporáneo las cosas funcionan así. ¿Sí? Antes no. ¿Por qué antes no? Porque antes las cosas estaban delimitadas en un cuadro. Es decir, uno puede hacer un juicio sobre un cuadro que está cuadrado, en términos literales, porque el espacio plástico está siempre adentro. En el arte contemporáneo el espacio plástico está afuera, como en este caso. ¿Sí? No necesariamente porque el juego del objeto en su carácter espacial es importante, sino que lo que está jugando aquí
es un concepto mucho más ampliado de espacio, que es un espacio institucional. ¿Se entiende eso? Sí. Pero señalabas casi al principio de tu exposición, esta capacidad que es tan importante para el crítico de arte, para ser disidente, o este sentido de disidencia. ¿Cómo formarlo? ¿Cómo quizás también no perderlo estando dentro de esta institución del arte y quizás también siendo formado por otras instituciones? Esa es una muy buena pregunta que voy a tratar de desarrollar al final, el viernes al final, pero voy a anticipar una respuesta preliminar. El arte contemporáneo es todo menos exterioridad en esos términos que usted lo está poniendo. Es decir, el arte contemporáneo es un juego entre interioridad y exterioridad dentro de su propio campo, ¿no? ¿Por qué hago esa pequeña introducción a lo que quiero decir? Porque el arte es crítico, pero no es crítico en estos términos de la originalidad. El arte es crítico, pero no en estos términos de la innovación. O de la técnica. Exactamente. El arte es crítico en otros lugares, en otros momentos y de otras formas, que no es el antagonismo por el antagonismo. El circuito del arte se mueve en una dinámica muy compleja de entender, que hay que estudiar con mucha rigurosidad, porque el problema institucional no es tan sencillo como uno cree. El problema institucional del arte contemporáneo tiene que ver con instituciones artísticas, pero con instituciones que no son necesariamente artísticas. Es decir, el arte puede llegar a ser crítico respecto a su propia institución, pero también respecto a otras instituciones, que es el caso, por ejemplo, de artistas como Teresa Margolles en la exposición del 2009. ¿De qué otra cosa podemos hablar? Esa pieza es una crítica, no necesariamente al mundo del arte, o también, porque el mundo del arte permite que uno exhiba cadáveres. Eso es una cosa, en términos éticos, es muy complejo. Pero también es una crítica al sistema socioeconómico de México, con el problema del narcotráfico, etc. Entonces, el arte puede funcionar en términos contestatarios, pero no ya en estas cosas como medio de rebeldía intrépida James Dean. No, sino de otras maneras. La crítica que puede ejercer una obra es diferente. La pregunta ahí es, ¿cómo? Entonces toca leer la obra y toca ver cómo comienza a funcionar en estos términos interinstitucionales. También porque, por ejemplo, esta discusión del arte contemporáneo la estamos teniendo en una institución conservadora, que es por la universidad. Entonces la noción que hasta hace pensar que somos rebeldes y revolucionarios. Claro, hay una serie de mitos que, bueno, vamos a terminar también desarrollando en la plática final. Hay una serie de mitos que maneja la misma conceptualización del arte, pero que tiene que ver con estas discusiones de originalidad, de carácter contestatario, de ser rebeldes, ser jóvenes, etc. Que en general, si sacamos todo el sentido común de eso, no queda absolutamente nada, porque estas cosas son hechas hace muchos años. O sea, esto puede que haya sido original en un momento, pero el arte contemporáneo actualmente ya no es original. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo hacer una crítica de algo que no es original? ¿Con qué elementos? Ok. El problema del original era Van der Rohe, pero ya ahora no es el original. Exactamente. O sea, y eso está pasando siempre en la cultura. O sea, la cultura está construida por imitaciones, no por originalidades. Eso, digamos, eso tiene que ver con sociología del arte y con otras cosas, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El problema aquí, lo que me interesaba mucho es que ustedes consideran el problema institucional que está involucrado en el problema de juicio. ¿Sí? Que eso Kant no lo había visto, pero el arte contemporáneo está metido en un problema institucional actualmente. ¿Sí? Para poder hacer definiciones sobre el arte, hay que saber cuál es el carácter institucional de ese arte. ¿Sí? Cómo es el circuito donde se mueve, qué tipo de museos, quién los financia, etc. Pero también cómo nos entendemos a nosotros mismos en esos términos artísticos. ¿Sí?
Es decir, que para el arte contemporáneo el problema institucional no es completamente anexo, sino que es el problema de la definición artística también. ¿Sí? Eso tiene que ver con un proceso histórico y vuelvo a repetir, el arte contemporáneo no se puede entender sin la historia del arte, sobre todo de la historia del arte del siglo XX en general, pero tampoco sin la historia del arte del siglo XIX, con los problemas que eso implica, entender a Marx, entender a Freud, es decir, entender problemas de psicoanálisis, etc. No. El arte contemporáneo está metido en todo eso, pero eso no quiere decir, vuelvo a decir, que las obras no digan cosas que uno más o menos pueda ver, como en este caso. O sea, ustedes dijeron, sin conocer, se está hablando de espacios, se está hablando de figuras geométricas, está hablando tal. ¿Sí? Las obras en sí mismas producen su propia lectura. ¿Sí? Pero la lectura no tiene que estar limitada a su carácter físico, sino en otros lugares. Ahora, el problema institucional que está involucrado en el arte contemporáneo es complicado de entender, porque si uno piensa en la institución que produce ese arte, tiene que pensar necesariamente en cómo es que esa institución nombra esos objetos. Y ahí viene el problema de si se debería seguir llamando arte o no. El arte contemporáneo se sigue llamando arte precisamente porque la institución a la que pertenece lo sigue llamando como tal. Así, las otras personas que estén por fuera de la institución artística no lo reconozcan. Por eso es que el arte tiene autonomía, digamos. El campo del arte es autónomo en cierto sentido. Ahora, a eso hay que sumarle el problema del crítico del arte en relación a su propia institucionalidad. ¿Qué tipo de lector, qué tipo de público, en términos institucionales, es un crítico de arte? ¿Ustedes qué creen? Ok, aunque es muy difícil ser una persona sin prejuicios en general, pero sí. Sí. Informado, como decíamos. Ok, pero ¿qué característica importante debería tener un crítico? ¿Ustedes qué creen? ¿Reconocido por la institución? ¿Sí o no? Pues ahí entraremos, digamos, que a un debate institucional. ¿Es la institución la que nombra el crítico o es el crítico que se autonombra dentro de la institución? La institución dialoga con él y él propone. El problema aquí es que el crítico es también institución. Es decir, no hay algo como que está afuera de la institución, sino que el crítico en sí mismo es también un representante de esa institucionalidad. En ese sentido, el crítico, ¿por qué comienza a adquirir legitimidad? ¿Por qué debería tener más legitimidad que otras personas dentro del mismo campo? ¿Por qué? Eso es una pregunta que no es tan arbitraria. ¿Sí? Es conocedor de ese ámbito. Claro, pero ¿qué más se necesita? Sí. Bueno, sí. Sí, es definido como una visión de saber, una visión de expresión, una visión de poder. Claro, pero pensemos en el crítico como alguien un poco más benevolente. O sea, no la muerte que hay con la voz decapitando artistas, no, tampoco. Más ético, ¿no? ¿Cómo? Más ético, pensar en... Sí, bueno, más adelante vamos a ver que para que uno sea un crítico de arte tiene que tener por lo menos un carácter ético, así sea chiquito. Hay muchos que no lo tienen y no es tan relevante, pero según yo deberían tenerlo. ¿Sí? Que emitir un juicio no se puede tampoco en estas cosas medio apasionadas y no se puede. O sea, hay un momento en que uno tiene que calmarse. O sea, el arte produce muchas pasiones, en efecto lo hace, ¿sí? Pero el crítico debería tener esta especie como de autocontrol que no permite que uno escriba barbaridades. En general, mucha gente también escribe barbaridades.
pero no debería ser eso. ¿Sí? Claro, depende de la forma en que uno entiende el crítico de arte, y entonces vamos a entrar un poco más adelante del problema de qué tipo de críticos hay. ¿Sí? Hay muchos tipos de críticos, pero uno sí puede identificar ciertos tipos de crítica, cómo se puede hacer crítica, y eso está, digamos, está medianamente regulado, y bueno, ahorita vamos a ver eso. Pero, ¿qué tipo de sujetos críticos? No me lo han dicho todavía. O sea, ¿por qué es importante un tipo como el crítico? ¿Por qué debería ser importante? Porque regula el mercado del arte. Bueno, antes del mercado del arte, vamos a un poco cosas menos... Porque comparte su opinión y la argumenta, y eso no todos los que emiten opinión lo hacen. Emite opinión, o sea, eso es muy importante. O sea, el crítico crea públicos, influye en cómo debería uno ver el arte, cómo debería entender el arte, crea públicos. ¿Sí? O sea, el crítico del arte no es cualquier tipo, ahí es que va a decir cosas. ¿Especifica la expresión o más que el artista? Eso es muy complicado de entender también, porque, como vamos a ver más adelante, es ¿quién hace el arte? ¿La crítica del arte o los artistas? A veces los críticos hacen a los artistas, los hacen crecer. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es un problema de cómo el crítico adquiere un rol dentro de la institución artística. ¿No? Exactamente. Porque el crítico de arte ha tenido como una transformación durante muchos años, desde comienzos del siglo XIX hasta ahora. Sí. Bueno, no le quería poner esos términos, pero sí. Ahorita vamos a ver entonces qué tipo de sujeto es el crítico, pero es muy importante eso que usted está diciendo. O sea, el crítico del arte no es cualquier tipo. El crítico del arte es alguien que tiene un poder específico de análisis dentro del campo del arte. Ese poder específico es una formación de opinión al respecto de lo que debería ser o no el arte. ¿Sí? Por eso es que es importante el crítico del arte. ¿Sí? Es un sujeto diferenciado en esa institución artística que tiene criterio para decir qué es arte y qué no, con todos los matices históricos que eso tiene. Pero tú dentro de ese criterio tienes que acatar lo que dice la institución. Ese es el problema más complejo en donde se mueven los críticos de arte, es cómo se critica, qué se critica y con qué criterios. ¿Sí? Porque el crítico del arte, vuelvo a repetir esto, no está por fuera de la institución, Sí, está dentro. es parte de la obra, Sí, porque no se entiende sin el crítico, el arte contemporáneo. vuelvo a decir esto, uno puede tener una comprensión mínima, al menos, de qué son estas cosas, ¿sí? Mínima, al menos. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo pueda hacer una crítica compleja de esto, ¿sí? Porque el crítico sí es un ser meramente especial dentro del campo, dentro del circuito artístico. Después vamos a ver por qué. Pero hay algo que sí es muy importante considerar, y es precisamente esa formación de opinión que tiene el crítico. ¿Sí? O sea, el crítico hace parte de la institución y juega un rol muy importante como formador de público. Eso quiere decir que el crítico funciona como una especie de pivote entre las obras y el público. ¿Sí? La institución. Exactamente. Más allá de decir, un poco sí, más allá del carácter legitimador que tenga el crítico o no, el crítico de alguna manera está en una relación compleja entre las obras y el público, porque el crítico también es público, pero no es solamente público, sino es un público especializado. Un público especializado que puede escribir sobre lo que ve, con una serie de criterios críticos. Eso lo vamos a ver después, pero digamos, es un sujeto especial dentro del campo artístico. Ahora, hay una cosa que es muy importante que hay que considerar acá, y sobre esto me voy a centrar la próxima media hora, y es el problema del crítico contemporáneo, del crítico de arte contemporáneo. El crítico de arte contemporáneo ha perdido parte de su poder, precisamente por las modificaciones que han ocurrido dentro de la misma institución artística.
Uno de los cambios más importantes que ha ocurrido en la institución artística en los últimos 30 años es la aparición del curador. Del curador de arte. ¿Sí saben lo que es un curador de arte? Sí. ¿Qué es un curador de arte? ¿Qué es un curador? Curador. Sí. ¿Alguien sabe qué es un curador? Que tiene que ver con esta cosa etimológica de cuidador, etcétera. ¿Saben qué es un curador? No. Pues es también llamado comisario, tiene a su, digamos, a su cargo la creación de un discurso, tiene la facultad de tomar obra de diversos autores y crear su propio, digamos, su propio discurso. Tal exposición bajo la curaduría de X personas. Okay. Entonces ahí es donde entra a lo mejor el conflicto que tú mencionas, es el conflicto de esa, vamos, el crítico se enfrenta a eso. ¿Cómo diferenciar? O sea, el curador me está ofreciendo un discurso, pero cada obra dentro de ese discurso pues pues estamos hablando de artistas diversos, entonces yo lo entiendo más o menos por ese, no sé, por ese sentido. Pues. No. Bueno, los curadores sí influyen un poco en los textos, pero no. Para nada. Bueno, ¿se entendió más o menos lo que él dijo al respecto del curador? Sí. Sí, bueno, lo que yo conozco más o menos, organiza, purifica las obras de un artista, o sea, una parte de la acción que hace el curador. ¿Qué quiere decir purifica? Eso me interesa. ¿Cómo así que purifica? Organiza y purifica, quiere decir un artista puede hacer muchas obras y en un momento se le ocurre una cosa, en otro momento se le ocurre otra. Okay. Entonces, un curador, una parte de su actividad es ir a ver artistas, conocerlos, y es un intermediario entre las instituciones, museos, galerías y lo que es el artista. Él los puede dar a conocer, es como un descubridor de talentos, podría ser. No necesariamente, bueno, ahora los curadores sí son descubridores de talentos, pero digamos que el rol del curador no es necesariamente descubrir artistas nuevos. Un curador básicamente es un organizador de exposiciones, pero no en un nivel necesariamente operativo. Es decir, el curador tiene que ver con toda esta cuestión de la gestión de exposición, pero no es el que organiza la exposición, es el que concibe las formas de ser de una exposición artística. Puede ser individual, puede ser colectiva. Organización de una exposición artística no solamente quiere decir seleccionar una serie de piezas, sino ver cómo las piezas funcionan en el contexto, generar una narración a partir de una serie de obras seleccionadas. Esa narración se tiene que poder entender dentro del contexto de exposición, ya sea museo, galería, afuera al aire libre, lo que sea. Un curador entonces es el que le da una cierta forma de hacer a las obras de arte dentro de la institución actualmente. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el curador actualmente tiene mucho poder en términos no solamente de legitimidad, como lo que usted estaba diciendo ahorita, sino que en términos críticos las exposiciones, como están concebidas, ya entran de una vez a la institución artística de manera criticada. Es decir, el curador lo que hace es, antes de hacer cualquier tipo de relación curatorial dentro de las mismas piezas, es hacer una crítica de esas obras. Pero esa crítica no se ve expuesta en un texto crítico, sino que se ve expuesta en un texto de un catálogo, en forma de todo este choro que se echan los curadores, de que hablan un montón de cosas sobre lo que hacen en el catálogo. Es decir, la crítica contemporánea ya no está tanto, eso no quiere decir que no exista, pero ya no está tanto en la prensa, sino en los catálogos de exposiciones. Eso es muy importante, porque eso ha hecho que la crítica de arte se repliegue hacia otros espacios y se ha dejado que el curador
incluya ya piezas criticadas, como si uno no pudiera hacer una crítica después de eso, en estas exposiciones. ¿Eso qué ha hecho? Que la crítica ya no sea tan efectiva en términos de legitimidad como lo tenía hace unos 80 años, sino que la crítica ha comenzado a desaparecer. ¿Sí? Eso no quiere decir que la crítica haya comenzado a desaparecer, no quiere decir que la gente haya dejado de escribir. De hecho, mucha gente puede escribir. Ustedes pueden llegar a este momento a su casa, abrir un blog, comenzar a escribir sobre crítica de arte, perfectamente. Eso no quiere decir que la gente haya dejado de escribir. Eso quiere decir que la gente ya no le pone tanta atención a lo que escribe. Y le pone mucha más atención a este gran organizador de exposiciones, conceptualizador de obras, que es el curador. El tema de la crítica del curador. Exacto. A ver, antes de saltar ese punto, quiero que eso quede muy claro. Que los críticos de arte hayan desaparecido no quiere decir que los críticos de arte hayan dejado de escribir, sino que el papel del sujeto crítico de arte dentro de la institución artística ha dejado de ser relevante en términos de legitimidad, porque esa legitimidad la ha comenzado a adquirir un sujeto que ya critica obras antes de poder exhibirlas, que es el curador. Exactamente. Incluso ya le da un matiz, ¿no? Eso ya el crítico ya va a entrar de otra manera, ya lo va a ver de otra manera. Exactamente. Entonces, el curador es crítico antes que crítico. Sí. O sea, no le da oportunidad al crítico a ser crítico de entrada. Eso es lo que se supone un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque este carácter de legitimidad de cómo entran las obras a jugar dentro de la institución artística, antes sí la tenía el crítico. Es decir, el crítico sí tenía mucho poder antes en decir, esta obra es buena, esta obra es mala, esta obra funciona, esta obra hay que comprarla. Pero ahora ese papel lo ha comenzado a jugar mucho más activamente el curador. El curador entonces es una figura crítica también, pero no solamente critica obras, sino genera un discurso crítico sobre la realidad de esas obras. Eso es una cosa complicadísima de entender, porque cuando uno ya trae una exposición criticada, ¿qué se puede decir al respecto? Una crítica de la Esa es una cosa interesante. A ver, el crítico de arte en general no tiene una... El crítico de arte en general no tiene una profesión. Es decir, el crítico de arte no hay una cosa profesionalizante sobre crítica de arte. Ahora un poquito, pero en general no. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el crítico es un tipo que es un tipo informado, pero es un tipo informado un poco por los avatares del destino. O sea, el tipo lee de todo, ve cosas, y eso le da un poco de legitimidad para poder escribir. Ahora, los curadores de arte, los primeros curadores de arte, también eran tipos autonombrados. Es decir, ellos mismos eran curadores porque el campo, digamos, la institución artística reconocía en ellos cierto poder legitimador de las piezas para montar estas exposiciones, ¿no? Ahora ya hay escuelas de críticos de arte, perdón, escuelas de curadores de arte. Todavía no hay escuelas de críticos de arte. ¿Sí? Porque es difícil saber exactamente, si es difícil saber qué es el arte, es difícil saber exactamente cómo hacer una crítica sobre algo que no se sabe bien qué es. ¿Cómo uno puede entonces, esto es una pregunta que queda un poco también para la facultad de esta universidad, cómo hacer sistemáticamente un programa de crítica de arte en términos pedagógicos y académicos? Eso es complicado, es un reto académico y pedagógico. ¿Qué leer? ¿Cómo enseñar a escribir? ¿Cómo enseñar a ver? ¿No? Es difícil. Ahora, ¿quién nombra al curador? Nadie. Ahora hay curadores por todas partes, profesionales, pero todavía no hay críticos profesionales. Es decir, no tienen un título que diga, que acredite que ellos son críticos. ¿Por qué no hay eso? Precisamente porque es muy difícil vivir de la crítica de arte. No hay profesionales de la crítica porque nadie le paga al crítico, los críticos ganan una miseria. Y en general los críticos de arte no son solamente críticos de arte, hacen otras cosas. Dan clases, escriben libros, etc.
¿sí? Ahora, el rol del curador ha hecho otra cosa que es también muy complicada de entender, y es el problema de la legitimidad histórica de las piezas en relación a su propia crítica. Es decir, la curaduría del arte contemporáneo no es solamente curar o seleccionar piezas de arte contemporáneo, sino hacer selecciones de piezas históricas y meterlas a una institución artística contemporánea y darles una legitimidad de lectura crítica. ¿Eso qué quiere decir? Que el curador, además de adquirir el papel del crítico de arte, ha comenzado a adquirir el papel del historiador de arte. El curador entonces es una figura muy extraña, pero muy poderosa en términos de legitimidad, de lo que se debe mostrar y cómo, y de lo que vale, de lo que tiene un valor dentro del campo del arte. En ese sentido, el crítico del arte ya no hace a los artistas, el que los hace son los curadores. Buenos o malos o lo que sea, pero como confiamos un poco en el juicio crítico del curador, lo dejamos ser. Y ciertos artistas que, desde mi punto de vista, no valen nada, comienzan a adquirir un cierto valor precisamente por el rol crítico que ha comenzado a adquirir esta figura curatoria. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, el curador es una figura crítica que puede organizar exposiciones. El crítico no organiza nada, el crítico solamente dice si esta exposición funciona, si estas obras tienen sentido, etc. O critica a la institución. Ahora, ¿cómo hacer una crítica de una exposición que ya es una exposición crítica? Es difícil, porque para poder tener acceso a una obra hay que pasar por todos los análisis críticos que el curador ya ha hecho. Es decir, para poder hacer una crítica de una exposición, bueno, primero, para poder hacer una crítica de una obra de arte, hay que ver las otras obras que están alrededor, pero para poder entender cómo es que esas obras están ahí alrededor, hay que entender el discurso curatorial. Es decir, hay que entender cómo funciona la institución artística en términos curatoriales para poder criticar una cosa. ¿Sí? El crítico del arte contemporáneo, ¿no?, en términos operativos, lo que tiene que terminar haciendo es una crítica a la crítica, no solamente a la crítica de las obras, sino también a la crítica de la curaduría. Lo que estoy tratando de decir es que hacer una crítica de arte ahora es una cosa complicadísima, porque antes por lo menos los críticos solamente tenían que lidiar con los artistas y con los museos, ahora tienen que lidiar con el curador, que es mucho más difícil, ¿no? Porque digamos, en términos de legitimidad, ¿quién tiene más poder? ¿Avelina Lesper o Cuauhtémoc Medina? Avelina Lesper puede decir que todo el arte contemporáneo es una basura, pero ella no está exhibiendo eso. Los que lo exhiben son los curadores, es decir, Cuauhtémoc Medina. ¿Sí? Por muy molesta que esté Avelina Lesper de lo que está mostrando, eso no quiere decir que se vaya a dejar de mostrar, porque el que tiene poder de exhibición es el curador, no el crítico. Y que ahora, de... exactamente. Eso no quiere decir que uno no pueda emitir juicios que puedan eventualmente transformar cierto tipo de curadurías. Se puede. El problema es en qué tipo de crítico y qué tipo de crítica hay que efectuar para que eventualmente ese sistema se transforme. Que eso es lo que estamos viendo actualmente. Son las preguntas de la crítica contemporánea. ¿Cómo jugar con el rol del curador? ¿Cómo jugar con el rol del mercado? ¿Cómo jugar con el rol de las galerías? Esas cosas. ¿Sí? Que son preguntas que ya no pueden desconocer el rol del crítico dentro de un aparato mucho más complejo, y sobre todo si uno piensa que en términos de legitimidad del mercado comienza a adquirir mucho peso. ¿Sí? Porque el crítico de arte puede decir que todo el arte contemporáneo es una basura, pero si los multimillonarios regiomontanos siguen comprando eso, pues que siguen comprando eso. O sea, el sistema es mucho más complejo de que si el crítico legitima o no cierto tipo de piezas. El sistema es mucho más complicado, porque hay que analizar cómo se está moviendo cada uno de esos actores dentro de ese mismo campo institucional. El crítico de arte es uno de esos actores,
pero no es el más importante. En un momento tuvo mucho poder, ya no tanto. ¿Sí? Entonces hay que comenzar a entender cómo es que cada uno de esos actores adquiere cierto tipo de papel, ¿no? Y cómo es el comportamiento de ese papel dentro del campo, para ver cómo es que las obras adquieren un tipo de lectura muy singular. Recuerden, el problema crítico es un problema de definición del arte, de qué es el arte. El crítico es uno más de esas personas que está tratando de definir permanentemente en este campo artístico qué es arte. ¿Sí? Es decir, lo que está ocurriendo aquí es una serie de choques de definición exactamente de qué es arte, cómo es el arte y cómo debería funcionar. ¿Sí? Un poco también pensando en términos del deseo, qué es lo que yo quiero que sea el arte. ¿Sí? Sí, ahorita que hablaba de curaduría, a mí antes se me hacía muy complicado entender esa palabra hasta que escuché un comentario la semana pasada en sí. Dice, el artista o el pintor pinta en su obra y el curador pinta toda la sala. Entonces, de esa manera, quizás es más fácil comprender lo que es la obra del curador y poder criticarlo. Se puede, por ejemplo, ahorita comentando, criticar una obra, después a lo mejor nos ayuda a llegar a eso. Pero yo entendí un poquito más cómo entender la obra de un curador o qué es la obra de un curador hasta que oye ese comentario. Sí, es mucho más complicado que eso. O sea, es mucho más, hacer una curaduría es mucho más difícil que llenar una sala de obras. De hecho, en general, la historia del arte está llena de curadurías que no tienen ese nombre, ¿no? El Salón de los Rechazados y los Impresionistas, esos tipos hicieron una curaduría, no en términos estrictos como se conoce ahora, sino que los tipos seleccionaron una serie de obras que no fueron seleccionadas en otra curaduría, hicieron su propia curaduría. Es decir, la curaduría siempre, digamos en términos modernos, ha funcionado, ¿sí? El problema es el problema conceptual que está detrás, el problema crítico que está detrás de la curaduría. Eso es lo que yo quiero apuntar, ¿no? Porque curaduría puede hacer todo el mundo, ¿sabes? Yo puedo llegar a mi casa a montar basura y decir, mi casa ahora es una, no sé, no es tan así, sino el problema que yo quiero apuntar aquí es el problema crítico que está inscrito en el problema curatorial. Es decir, no solamente en términos de selección de obra, sino en términos de discursividad del curador. ¿Sí? Y por discursividad no solamente hay que entender el texto crítico, digamos, el texto con el que se circunscriben todas las obras, sino conceptualmente qué implica que uno escriba eso, en términos críticos, ¿no? Yo cómo puedo entender el arte a partir de esos textos curatoriales, ¿sí? Yo cómo puedo entender el arte a partir de sus montajes, ¿sí? Porque recordemos una cosa, además del problema histórico, el problema crítico que inscribe el problema curatorial, es el problema museográfico. O sea, montar una exposición ahora en términos de curaduría es terriblemente difícil. Por eso, en general, ya no solamente hay un curador, hay un solo curador que conceptualiza la exposición, pero hay equipos de curadores, hay tipos que dialogan con los museógrafos y con los tipos que hacen el montaje y todo eso, porque hay curadores que se inventan montajes irrealizables, ¿no? A veces es imposible cierto tipo de prácticas curatoriales en términos de montaje. Entonces hay que hablar con el museógrafo. Hey, tipo, ¿cómo hago para montar esta cosa aquí sin que se me caiga medio edificio? Entonces toca construir unas vigas inmensas de refuerzo para que el edificio no se destruya. Esas cosas, ¿no? Oiga, ¿este museo de Slim para niños tiene ilusión? Opiné desde la primera vez que fui. Ok. ¿Ustedes conocen ese museo? Bueno, lo visitaron. En términos críticos, por ejemplo, ese museo no ofrece nada, porque uno no puede, en términos críticos, uno no puede aislar las obras en términos de visualidad. O sea, uno no puede, uno lo que ve son un montón de cosas en el espacio. Exactamente, pero uno no puede ver una sola cosa en relación a las otras, sino ve todo. Es muy difícil ver una cosa porque las otras cosas atrás están, uno no, o sea, es un museo para ciegos un poco, ¿sí? Porque en términos críticos uno no puede ver, pero ahí es cuando el problema de la curaduría es importante. Ahora, hay que sumarle el problema de la curaduría el problema del museo, de la estructura
museal, ¿no? De las salas del museo, etc. La curaduría tiene que ver con todo eso. O sea, la curaduría no solamente es una práctica que legitima obras en una exposición, o que exhibe obras en una exposición, sino que considera museografías, textos de catálogo, cómo se va a armar la exposición en términos de itinerancia. Esas vainas son complicadísimas. Entonces, para que ustedes vean que la curaduría ha comenzado a adquirir mucho más poder que la crítica, y un poco este taller se va a ir dirigiendo cada vez más hacia una invitación para que la crítica vuelva a aparecer, pero no como funcionaba hace unos 20 o 30 años, sino con otro tipo de preguntas críticas. Al final, un poco, yo voy a exponer mi punto de vista de cómo debería hacerse una crítica de arte contemporáneo. Porque yo escribo, entonces a mí me toca más o menos hacer ese tipo de formulaciones. ¿Cómo se escribe? ¿De qué se escribe? ¿Qué tipo de método se utiliza para poder hablar sobre algo? Es que ustedes están más preparados, tienen más bases, más raíces, y eso a la gente, a lo mejor los que organizan esos museos, los curadores, son gente que se van haciendo con el tiempo. Eso puede ser. Bueno, Sí, eso sí es cierto. con lo que usted está hablando, con lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Ese es lo que no entendí. Sí, ese caso del Museo de Slim, por ejemplo, es muy chistoso. O sea, si uno lo mira como con perspectiva, es un edificio contemporáneo que aloja una colección rara. Porque dice copia. Claro. Y entra la gente, bueno, ponte que yo la ignorante, entré, y cuando vi la copia, ay, no vale. Caminaba yo y no vale. Porque uno va a ver un museo tan siquiera, un museo que ya, una obra original, ya, salí satisfecho. Pero aquí hay que sumarle un problema más, y es que esto es una colección privada. Es decir, el tipo no solamente hace una curaduría, sino que el tipo hace una curaduría de lo que puede comprar. Eso es muy complejo de entender. Porque ya el mercado del arte comienza a funcionar en términos de legitimidad de exposición. O sea, Slim puede comprar todo lo que quiera, literalmente hablando, ¿no? Pero eso no quiere decir que todas las obras que estén ahí sean buenas o no. ¿Quién se encarga de legitimar lo que está ahí? Es el mismo campo del arte, el mismo circuito institucional que termina diciendo si eso vale la pena o no. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede ver obras muy buenas de artistas muy malos y viceversa. Obras muy malas de todo hay. O sea, obras buenas, obras malas, artistas buenos, artistas malos. Pero ¿qué hace un buen artista? ¿Qué hace un mal artista? Esa es la pregunta crítica que hay que comenzar a ver, ¿no? Porque una sola obra buena no hace un artista bueno, ¿no? Entonces, por eso es que, como estaban diciendo ustedes ahorita, hay que conocer qué es lo que ha hecho el artista en términos de historia, no para conocer su biografía y quién se casó y cuántos hijos tuvo, no, sino en términos de producción artística, qué implica esa pieza que está ahí en el museo. Los curadores no les interesa tanto eso, en tanto toda la producción artística que está involucrada en la exposición tenga un sentido. Es decir, en curadurías uno puede encontrar obras buenas, obras malas, artistas buenos, artistas malos, pero si la exposición tiene un sentido, ya, el curador la hizo. Un poco lo que yo puedo llegar a decir es, a mí no me interesa tanto si la exposición tiene un sentido o no, sino la exposición tiene un sentido lógico si todas las piezas son buenas, ¿no? Entonces eso es lo que toca comenzar a ver. ¿Qué es lo que hace que las piezas son buenas? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta para el día de hoy. Bueno, si se puede, me gustaría saber tu definición de arte contemporáneo. No, eso lo voy a abordar después. Ya no vienes mañana, bueno, ya no vienes mañana, y el balón final lo va a poner ahí. Al final, sí, al final. De arte contemporáneo, pues ya no vinimos mañana. Bueno, también creo que falta ahondar en cómo puede hacer presencia un crítico de arte contemporáneo. Ok, eso lo vamos a ver al final también. Porque estamos viendo la institucionalidad, el curador tiene presencia,
en las exposiciones, en todo este manejo. Y el crítico tiene que elaborar sus propios, incluso a veces, vehículos de comunicación, de generación de públicos. Está la cuestión también institucional con el mismo internet, las revistas electrónicas, las que son impresas, la prensa, la condición desde donde lo hace. O sea, hay otra parte también, ¿no? que es muy importante de analizar. Claro, el problema es que yo no puedo todavía formular cómo hacer que un crítico sea operativo en un campo específico si no se entiende bien cómo es que funciona el campo, digamos, del arte, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, el crítico es un actor más dentro de todo eso complicadísimo institucional. ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo es también, no solamente, pero también un juego institucional. Entonces, el crítico de arte está metido ahí. El problema es, uno cómo se mete, cómo juega y cómo hace para que no lo saquen, ¿sí? Que es muy difícil. Uno, una vez está dentro, todo el mundo empieza a empujar y empujar y empujar. En general pasa así, pero en todos los campos, en la economía, en la medicina, etc. En la academia. El problema es ver uno cómo hace para saltar dentro de todo ese juego institucional teniendo una legitimidad en un discurso. Eso es un poco lo que voy a tratar de desarrollar en estas horas que quedan mañana y pasado mañana, ¿no? Claro, eso depende de cosas como tan triviales como cómo es la personalidad de uno dentro del campo, hasta quién es el mejor amigo del artista que expone en la técnica. O sea, hay cosas que son completamente aleatorias, pero hay cosas que también se pueden controlar. Entonces eso hay que ver, Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues yo me quedé con una duda en el sentido que decías que el curador decide cuál es buena, cuál es mala y cuál es funcional. ¿Funcional te refieres a cuál puede funcionar en el mercado futuro o a...? No sé por qué piensa en términos... Bueno, ustedes es mercado, usted piensa siempre en términos de mercado. Yo no estoy pensando necesariamente en términos de mercado, pero sí, o sea, una obra que se expone muchas veces es una obra más cara que una obra que se expone una sola vez. Eso, digamos, por sentido común. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Ahora, que una obra funcione o no, aquí estoy tomándolo como que funcione el discurso curatorial, ¿no? No en términos de mercado. Porque pues, bueno, el mercado tiene cosas muy caprichosas también. Hay que estudiar un poco cómo se mueve el mercado del arte, que es muy complicado para ver cómo... El mercado del arte es una cosa muy maravillosa de entender, porque es tan caprichoso como que Jeff Koons hace 3 perritos, uno rojo, uno amarillo y uno azul, y hay coleccionistas de perritos, del único perrito azul de Koons. O sea, el mercado del arte funciona de manera muy misteriosa, porque sí funciona de manera muy caprichosa. O sea, el que puede comprar es el que compra. Así, es un poco el caso de Slim. El que puede comprar es el que compra. La pregunta es con qué criterios y cómo. El criterio crítico del comprador, del coleccionista, es siempre muy complicado. Siempre tienen asesores y ese tipo de cosas. El asesor de la colección estaría funcionando ahí en términos, digamos, del sujeto en el campo del arte como el crítico. ¿Sí? Pues hay críticos un poco para todo. ¿Sí? Hay crítico de colección, hay crítico de museo, hay crítico, curador de no sé qué, pero todos esos curadores tienen un carácter crítico también. Por eso es que estoy invitando un poco a, ya no pensemos tanto en curaduría, sino también pensemos en términos de crítica. Sería un poco lo que tendría que decirles hasta hoy. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me gustaría saber qué pasa y qué piensas con respecto a, por ejemplo, Orozco acaba de hacer hace unos meses o un año, no sé, ya no me acuerdo, una exposición en la que no tuvo ni curadores, o sea, no tomó en cuenta ni críticos, ni museógrafos, ni curadores. Él hizo su exposición, él la criticó, él hizo así como... Eso no es cierto. ¿Cuánto? Porque Orozco es uno de los artistas que mejor maneja el mundo del arte contemporáneo. Orozco sabe perfectamente qué es una galería, porque tiene una. Orozco sabe perfectamente quién es un crítico de arte, porque tiene uno. Orozco sabe perfectamente quién es un curador de arte, porque tiene uno. Es decir, él siempre está jugando con eso.
él se deja funcionar. Él no construye los textos críticos de sus obras, por ejemplo, pero siempre habla mucho de lo que hace. Ese tipo de cosas como medio esquizofrénicas de Orozco que son muy raras, pero él siempre deja que otros hagan su cosa. Pero en Nueva York sí lo hizo. Yo conocí a la curadora de esa exposición, de hecho la parte del texto que se escribió, lo escribió ella, la parte biográfica, claro, con un poco de indicaciones de lo que él quería, pero él se deja, o sea, la curaduría de esa exposición no es de él. Él sugiere más piezas, pero no, la curaduría no es de él, ¿sí? Y el MoMA no se deja, o sea, el MoMA no importa quién sea el artista, no se puede sin un curador, ¿no? O no puede ser la diva más diva, pero si la institución, aquí es muy importante que ustedes consideren que la institución en últimas es la que manda también, ¿sí? La pregunta ahí es, ¿qué es la institución? ¿Cuál es la institución en este caso? El crítico, el curador, el museo, Nueva York, ¿no? Es difícil. Entonces, por eso es que hay que analizar ciertos casos muy particulares. Otra pregunta. ¿Y el sector cultural, cuál es su papel dentro de...? Ahora es una cosa muy interesante en términos de gestión cultural. Lo que está ocurriendo actualmente es muy complicado, porque ahora ya no solamente hay curadores, sino hay gestores culturales. Los gestores culturales ofrecen el paquete completo, es decir, ofrecen la curaduría, la museografía, el texto del catálogo ya financiado con las imágenes y derechos, el ISBN del libro, garantizan que la exposición va a estar en tal o cual museo, ¿no? El gestor cultural entonces es la nueva figura de moda, un poco, que está respondiendo a esta cosa organizativa del campo del arte. O sea, ya uno no necesita solamente contratar a un curador, sino, si yo quiero hacer una exposición, mejor contrato a un gestor cultural. El tipo me dice qué es lo que toca hacer, cuánto me va a costar, que el curador no sabe eso, ¿no? Y el gestor cultural sabe exactamente cuánto cuesta la exposición, de dónde van a salir los fondos, ¿sí? Cuánto me va a cobrar el curador, etc. Entonces es una figura diferente que está respondiendo hay una transformación en los últimos 3 años del campo del arte que incluye a los gestores culturales. O sea, esto que yo les estoy diciendo ahorita es algo que está en marcha, que todavía no está definido y no creo que se defina nunca, precisamente porque los procesos del arte contemporáneo son contemporáneos. Después vamos a ver qué quiere decir contemporáneo, pero son contemporáneos, ¿sí? Y están en un movimiento muy complejo actualmente, ¿sí? Entonces, para ver cómo se están moviendo hay que estar ahí, y estar ahí es una cosa muy agotadora. Hay que ver. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, pues te agradecemos mucho este día de taller sobre crítica de arte contemporáneo. Los invitamos a mañana a estar en un punto de las 10 de la mañana para continuar con la segunda sesión del taller. Y por la tarde recuerden que la conferencia en la cátedra de Jorge Juanes será en el auditorio Ramón López Velarde. Comienza con la inauguración a las 4 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche, allá en el centro. Por la mañana aquí, en Ciudad Universitaria, y por la tarde en el centro. Y muchas gracias por sus participaciones. Momento de la historia, lean la bibliografía que les mandé, es como muy ilustrativa del asunto.